El sol castigaba la llanura árida aquella mañana de sábado, como si quisiera poner a prueba la fe de quienes vivían bajo su dominio. En el pequeño pueblo de Sierra Dorada, donde las estaciones se dividían solo entre la seca y la menos seca, el campanario de la iglesia principal repicaba un sonido que para Elena Mendoza sonaba como un lamento. La novia de 22 años estaba sentada frente al espejo roto en la sacristía, mientras doña Josefa, su madrina, ajustaba por 10ª vez el velo de encaje que había pertenecido a su difunta madre. «Todo saldrá bien, mi niña», le aseguró la anciana, con esa mirada que mezclaba esperanza y preocupación. Elena solo asintió, tragando saliva. Ya había pasado 1 hora de lo acordado, y Joaquín, su novio desde los 17 años, todavía no había llegado. El padre Agustín entró en la pequeña sala con pasos pesados. El semblante cansado del hombre de sotana ya anunciaba lo que vendría. «Hija, creo que tenemos que hablar», dijo, poniendo la mano sobre el hombro tembloroso de Elena. «El padre de Joaquín acaba de llegar. Dice que su hijo... Bueno, su hijo no vendrá». Las palabras cayeron como piedras sobre Elena. No hubo más explicación que esa. Su hijo no vendrá. 5 años de noviazgo, 2 de compromiso, meses de preparación para la boda, y todo lo que merecía eran 4 palabras secas como la tierra de afuera. «Los invitados están esperando». «¿Qué hago, padre?», preguntó doña Josefa, más preocupada por el protocolo que por el corazón destrozado de su ahijada. Elena se levantó como quien sale de un trance. El reflejo en el espejo quebrado le devolvió una imagen que no reconocía. Pálida, los ojos verdes desorbitados, el vestido de encaje blanco que había costado 3 meses de su sueldo como maestra de la escuela rural. «No tiene que hacer nada», respondió, con la voz extrañamente calmada. «Yo misma hablaré con ellos». Antes de que pudieran detenerla, Elena caminó hacia la nave central de la iglesia. Las bancas de madera estaban ocupadas por las familias más importantes de la región. El alcalde Cardoso y su esposa, los comerciantes del mercado central, los primos lejanos que vinieron de San Juan de la Peña. Todos giraron sus rostros hacia ella cuando apareció, sola, sin marcha nupcial. «No habrá boda», anunció Elena, con una dignidad que la sorprendió incluso a ella misma. «Joaquín ha decidido que ya no quiere casarse conmigo». El murmullo fue inmediato. Las mujeres se taparon la boca con las manos. Los hombres carraspearon incómodos. Elena vio al padre de Joaquín, don Jeremías, dueño de la hacienda más grande de la región, desviar la mirada hacia el suelo. Fue entonces cuando se dio cuenta. No era una decisión de último momento. Todos lo sabían ya. Quizás desde hacía días, quizás semanas, y nadie tuvo el valor de avisarle. «Con permiso», murmuró, y salió andando por el pasillo central, con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que se ahogaba. Al llegar a la puerta de la iglesia, el sol la cegó momentáneamente. Fue cuando escuchó la primera risa ahogada, luego otra, y otra más. «Pobrecita», dijo alguien lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Ya es la segunda muchacha que ese hombre deja plantada». Elena echó a correr. El vestido de novia, tan cuidadosamente cosido por doña Celestina, la mejor costurera del pueblo, ahora se arrastraba por la calle de tierra. El bajo blanco fue tiñéndose de rojo, el color de la tierra del secano. Las sandalias plateadas, compradas en Guadalajara por su padrino, le lastimaban los pies mientras corría sin rumbo. Niños que jugaban en la plaza se detuvieron a mirarla. Un grupo de hombres que jugaba al dominó frente a la cantina de Toño interrumpió la partida. Elena no lloraba. Era como si las lágrimas se hubieran secado incluso antes de formarse. Se detuvo finalmente en el barranco que marcaba los límites del pueblo, jadeante, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salírsele por la boca. Con rabia, se arrancó la guirnalda de la cabeza y la arrojó sobre el barro. Las pequeñas flores de cera que adornaban su cabello cayeron como sueños deshechos. El viento caliente del mediodía levantaba el polvo a su alrededor, creando un velo marrón que reemplazaba al blanco que llevaba. Se sentó allí mismo, sin importarle el vestido que ahora se manchaba aún más. Sus manos temblaban
Tenía un nudo en la garganta que no la dejaba ni gritar ni llorar. Fue cuando oyó el sonido de unos cascos. Un caballo castaño, de pelo brillante, se acercaba lentamente. Montado en él, un hombre alto, de piel curtida por el sol, vestía una camisa de algodón sencilla y pantalones de mezclilla gastados. El sombrero de cuero ensombrecía su rostro, pero no ocultaba por completo sus ojos oscuros y penetrantes. El jinete se detuvo a pocos metros de ella y desmontó sin prisa. No era del pueblo, Elena estaba segura. Nunca lo había visto antes. Ató las riendas del animal a un arbusto seco y se acercó con pasos tranquilos. ¿Tiene a dónde ir, muchacha?, preguntó, la voz grave pero amable. Elena negó con la cabeza, sin fuerzas para hablar. Se sentía expuesta, ridícula, vestida de novia en medio de la nada, cubierta de tierra y vergüenza. El hombre se quitó el sombrero, revelando un cabello negro y ondulado. Le extendió la mano callosa. Entonces suba. No se puede quedar en el suelo para siempre. Había algo en aquella frase ruda que transmitía una compasión silenciosa. Ninguna pregunta sobre lo que había sucedido. Ningún juicio en su mirada. Solo una oferta simple y directa. Elena miró la mano extendida. No conocía a aquel hombre. No sabía su nombre, ni a dónde la llevaría. Pero en ese momento, cualquier lugar parecía mejor que Sierra Dorada y sus miradas de lástima y escarnio. Elena aceptó la mano que le ofrecía y se levantó. El hombre la ayudó a montar en el caballo y subió detrás de ella. «Me llamo Miguel», dijo, mientras guiaba al animal lejos del pueblo. Miguel Serrano. El camino a la hacienda de Miguel pareció más largo que las 2 leguas que realmente eran. Elena se aferraba a la silla del caballo, sintiendo el vestido de novia cada vez más pesado con el polvo que se acumulaba. Ninguno de los dos habló durante el viaje. El único sonido era el de los cascos del animal contra la tierra apisonada y el ocasional arrullo de una paloma aliblanca que sobrevolaba los cactus. A medida que se alejaban de Sierra Dorada, el paisaje se volvía más árido. Cercas de madera torcida delimitaban pastizales secos donde algunas vacas flacas pastaban sin mucho entusiasmo. A lo lejos, Elena divisó una construcción sencilla, una casa de adobe con tejado de barro, un porche estrecho y un corral al lado. No había jardín, ni flores, ni adornos. Era una casa práctica como debía de ser su dueño. «Es aquí», dijo Miguel, rompiendo finalmente el silencio. Desmontó con agilidad y le ofreció ayuda a Elena, que bajó torpemente con las piernas entumecidas por el viaje. La casa por dentro era tan sencilla como por fuera. Pocos muebles, todos de madera rústica, una mesa con 4 sillas, un armario pequeño, una banca larga en el porche. Las paredes pintadas de un blanco ya desvaído por el tiempo, solo tenían un crucifijo de madera y un retrato antiguo de una mujer joven de cabello oscuro. «El cuarto del fondo es suyo», explicó Miguel señalando una puerta. «Tiene una cama y un espejo. El baño está afuera, detrás de la casa. Voy a dejarla descansar ahora». Y salió, sin más palabras, dejando a Elena sola con sus pensamientos y su vestido sucio. Ella entró en el cuarto indicado. Una cama sencilla cubierta con una colcha de retazos, un baúl de madera a los pies de la cama, un espejo rajado en la pared y una pequeña ventana que daba al corral. Era espartano, pero limpio. Elena cerró la puerta y finalmente dejó que las lágrimas brotaran. Lloró silenciosamente, mientras intentaba quitarse el vestido de novia. Los botones de la espalda eran muchos y estaban fuera de su alcance. Después de luchar por unos minutos, se rindió y se acostó en la cama, todavía vestida de novia, y durmió un sueño inquieto lleno de ensoñaciones confusas donde Joaquín la llamaba en el altar, pero cuando ella se giraba, era Miguel quien estaba allí. Se despertó con el olor a café. El sol ya estaba bajo en el horizonte, indicando que había dormido toda la tarde. Se sentó en la cama, desorientada por un momento, hasta que la realidad la golpeó de nuevo. La boda, la humillación, la huida. Sintió una oleada de vergüenza tan intensa que tuvo ganas de esconderse bajo la colcha y no salir nunca más. Pero el olor a café era insistente, y Elena se dio cuenta de que estaba hambrienta.
No había comido nada desde el día anterior. De lo nerviosa que estaba con la boda, se levantó e intentó una vez más quitarse el vestido. Tras algunas contorsiones, logró abrir los botones suficientes para deslizarlo por sus hombros. Lo colgó detrás de la puerta, como un fantasma blanco que la observaba. En el baúl encontró algo de ropa sencilla, probablemente perteneciente a la difunta esposa de Miguel. Eligió un vestido de algodón azul, demasiado simple para su gusto habitual, pero infinitamente mejor que el traje de novia. Le quedaba un poco grande, pero serviría. Cuando salió del cuarto, encontró la cocina vacía. Sobre la mesa había un plato con huevos con machaca y frijoles, además de una taza de café aún humeante. Por la ventana, vio a Miguel en el corral, alimentando a los animales. Comió despacio, saboreando cada bocado como nunca antes lo había hecho. La comida sencilla tenía un sabor que los platos elaborados del banquete de su boda jamás tendrían. Los días siguientes establecieron una rutina silenciosa. Miguel salía al amanecer para cuidar del ganado y volvía al atardecer. Dejaba siempre un plato de comida para Elena en la mesa de la cocina, y luego comía solo en el porche, observando la puesta de sol. Dormía con la puerta de su cuarto abierta, como si quisiera dejar claro que no tenía segundas intenciones al albergar a una mujer desconocida. Elena raramente salía del cuarto los primeros días. Sentía vergüenza no solo de lo que había sucedido en la iglesia, sino de su propia existencia. Pasaba horas mirando por la ventana, viendo a Miguel trabajar en el corral, reparar cercas, alimentar a los animales. Parecía tener conversaciones enteras con el caballo viejo, hablándole en voz baja mientras cepillaba su pelaje. Al contrario de lo que esperaba, Miguel no hizo preguntas sobre lo que había ocurrido, quién era ella o por qué estaba vestida de novia en aquel barranco. Respetaba su silencio y su dolor con una dignidad que Elena nunca había visto en nadie. Al quinto día, cuando el sol ya no parecía tan cruel, Elena decidió salir del cuarto. Encontró una escoba apoyada en la pared de la cocina y comenzó a barrer el suelo de tierra apisonada. Era un trabajo simple, casi inútil en una casa rodeada de polvo, pero la hizo sentirse productiva por primera vez en días. Después lavó los platos acumulados en la palangana, limpió la mesa y organizó las pocas ollas que Miguel poseía. Cuando él regresó al atardecer y encontró la cocina limpia, se detuvo en la puerta por un momento, sorprendido. Miró a Elena, que estaba sentada a la mesa pelando una yuca. «Gracias», dijo él, con la voz ronca por el poco uso. Y fue todo. Pero para Elena, aquella única palabra sonó como música. Era la primera vez que alguien le agradecía por algo que había hecho, y no por lo que representaba como hija del difunto médico del pueblo o futura esposa de Joaquín Viera. Al día siguiente, Elena se despertó antes del amanecer y preparó café. Miguel entró en la cocina todavía somnoliento y se detuvo, sorprendido de nuevo. Tomaron café juntos en silencio, pero era un silencio diferente, casi cómodo. Cuando él salió al trabajo, Elena descubrió un jabón nuevo dejado cerca de la palangana de agua para el baño. Fue un pequeño gesto, pero hizo que sus ojos se humedecieran. Cada día, Elena se aventuraba un poco más fuera de la casa. Comenzó a tender la ropa en el tendedero, a limpiar el patio, a alimentar a las gallinas. Observaba cómo Miguel hacía las tareas e intentaba imitarlo. Sus manos delicadas, acostumbradas solo a pasar las páginas de los libros y a escribir en la pizarra de la escuela, comenzaron a desarrollar callos. Extrañamente, se sentía orgullosa de ellos. 2 semanas después de su llegada, Elena reunió el valor para preguntar si podía ayudar con el trabajo en el corral. Miguel la miró largamente antes de responder. «¿Sabe ordeñar?», preguntó. «No», admitió ella, «pero puedo aprender». Él asintió, y al día siguiente le mostró cómo sentarse junto a la vaca mansa, cómo colocar el banquito, cómo sujetar las ubres y tirar con firmeza, pero sin lastimar al animal. Los primeros intentos de Elena fueron desastrosos, con más leche en el suelo que en el balde. Pero Miguel no mostró impaciencia. Solo le enseñaba de nuevo, con movimientos precisos de sus manos grandes y callosas. Al tercer intento,
Elena consiguió un flujo constante de leche y sonrió, orgullosa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Miguel la observaba con una expresión diferente. No era lástima, ni deseo, ni curiosidad. Era respeto. «Aprende rápido», comentó él, antes de volver a sus tareas. Aquella noche, después de la cena que Elena había preparado, Miguel no salió inmediatamente al porche como de costumbre. Se quedó en la mesa revolviendo el café con la cuchara, como si estuviera pensando en algo difícil de decir. «Si quiere volver al pueblo, puedo llevarla mañana», dijo finalmente. Elena sintió un nudo en el estómago. No había pensado en volver. La idea de enfrentar las miradas y los cuchicheos de Sierra Dorada la aterrorizaba. «¿Quiere que me vaya?», preguntó, con la voz temblorosa. Miguel levantó la vista, sorprendido. «No, solo pensé que tal vez querría». «No quiero», respondió Elena, con más firmeza de la que sentía. «Si no es una molestia, prefiero quedarme». Él asintió, y una pequeña arruga se formó en el rabillo de sus ojos, casi una sonrisa. «No es molestia. La casa parece mejor con usted aquí». El primer mes en la hacienda pasó como un sueño nebuloso para Elena. Las mañanas comenzaban temprano, con el canto del gallo aún en la oscuridad. Se acostumbró a levantarse antes que el sol, a preparar el café cargado que a Miguel le gustaba y a dejar la mesa puesta mientras él alimentaba a los animales. Poco a poco, la rutina de la vida rural fue entrando en su sangre, reemplazando los horarios rígidos de las clases que impartía en la escuela del pueblo. Al principio, Elena notó cómo Miguel hablaba poco, o casi nada, con ella, pero era sorprendentemente comunicativo con los animales. Cierta mañana, escondida detrás de la cerca del corral, lo observó cepillando el pelaje del caballo castaño mientras susurraba palabras que ella no lograba distinguir. Había una intimidad en aquel gesto que le dejó un nudo en la garganta. Parecía una plegaria, una confesión entre viejos amigos. «Habla más con Ventarrón que conmigo», comentó Elena, armándose de valor para acercarse. Miguel detuvo el movimiento del cepillo, sorprendido por su presencia. «Ventarrón no hace preguntas difíciles», respondió, con esa casi sonrisa que ella empezaba a reconocer. «¿Y yo sí?» «No», dijo él, volviendo a cepillar al animal. «Pero podría. Y no sé si sabría responder». Había una honestidad cruda en Miguel que Elena nunca había encontrado en nadie antes. En Sierra Dorada, la gente era maestra en los rodeos y las medias verdades. Incluso Joaquín, con sus promesas de amor eterno, se había revelado incapaz de una verdad simple y directa. En cambio, Miguel no usaba las palabras para impresionar o engañar. Cuando hablaba, era porque lo necesitaba, y cada palabra cargaba el peso de su intención. En las semanas siguientes, Elena comenzó a observarlo más atentamente. La manera en que se agachaba para sembrar semillas de frijol en la pequeña milpa detrás de la casa. Cómo afilaba el machete con movimientos precisos y rítmicos. Cómo alimentaba a los cerdos con un respeto que la mayoría de la gente reservaba solo para otros humanos. En todo había un cuidado genuino, una presencia total que la fascinaba. Un día, mientras Elena lavaba la ropa en el lavadero de cemento junto a la casa, vio a Miguel reparando una cerca rota. El sol castigaba su nuca y su espalda, pero a él no parecía importarle. Trabajaba metódicamente, arrancando los postes viejos, hundiendo los nuevos, estirando el alambre de púas con fuerza. El sudor le corría por el rostro y el torso desnudo, y Elena sintió un calor que no provenía solo del sol del campo. Era extraño cómo aquel hombre, tan diferente a todos los que había conocido, la afectaba. No era guapo como Joaquín, no tenía la labia de su exnovio, ni su encanto fácil. Miguel era todo ángulos duros, piel curtida por el sol, manos callosas y mirada lejana. Pero había algo en él, una fuerza silenciosa, una dignidad que no necesitaba ser anunciada, que la atraía de una forma que nunca antes había experimentado. Elena volvió en sí, dándose cuenta de que llevaba varios minutos parada con una camisa mojada en las manos. Sacudió la cabeza y terminó su tarea, tendiendo la ropa en el tendedero improvisado. Las prendas de Miguel, camisas descoloridas, pantalones remendados, pañuelos percudidos,
Se mezclaban con las suyas. Había una extraña intimidad en aquello, como si fueran una familia, aunque apenas conversaran. Las tareas de la hacienda, que inicialmente parecían imposibles para Elena, se fueron volviendo cada vez más naturales. Aprendió a manejar el azadón, a recoger los huevos en el gallinero sin que la picotearan, a reconocer cuándo la vaca estaba lista para ser ordeñada. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora ostentaban callos como medallas. La piel clara adquirió un tono dorado por el sol, y sus cabellos castaños se aclararon en las puntas. Las noches eran el momento más difícil. Después de lavar y guardar los platos, Miguel generalmente se sentaba en el porche con una taza de café, observando las estrellas. Elena se quedaba en la cocina, escuchando los grillos y las ranas, sintiendo el silencio de la casa como una presencia viva. A veces tomaba uno de los pocos libros que tenía Miguel, manuales de agricultura, un almanaque viejo, una Biblia gastada, y leía a la luz del quinqué, más por tener algo que hacer que por un interés real. En una de esas noches, cuando el calor era particularmente opresivo, Elena salió al porche y se sentó en el otro extremo de la banca donde estaba Miguel. Él no mostró sorpresa, solo continuó bebiendo su café. ¿Cuánto tiempo hace que falleció su esposa?, preguntó ella, sorprendiéndose a sí misma por la osadía. Miguel permaneció en silencio tanto tiempo que Elena pensó que no respondería. Finalmente, con voz baja dijo: 5 años. Lo siento mucho. Murió en el parto, continuó él, mirando las estrellas. El bebé también. Elena tragó saliva, incapaz de encontrar palabras de consuelo que no sonaran vacías. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero no era incómodo. Era como si ambos respetaran el dolor del otro, sin necesidad de llenarlo con palabras inútiles. ¿Y usted?, preguntó Miguel, después de varios minutos. ¿Me contará algún día lo que pasó en la iglesia? Elena sintió que el rostro le ardía de vergüenza. No habían tocado el tema desde que ella llegó a la hacienda. A veces, casi lograba olvidar que había sido abandonada en el altar, que toda Sierra Dorada la había visto en su humillación. No hay mucho que contar, respondió, mirando sus propias manos. Joaquín decidió que no quería casarse conmigo, solo que se olvidó de avisarme antes de la ceremonia. Miguel asintió, como si lo entendiera perfectamente. Hombre cobarde. Lo peor es que yo creía que lo conocía, continuó Elena, las palabras fluyendo ahora como una presa que se rompe. 5 años juntos, 2 de compromiso, y al final, creo que nunca supe quién era realmente. A veces es así, dijo Miguel, la voz grave y tranquila. Pasamos toda la vida con alguien y un día nos damos cuenta de que estábamos con la idea que nos hicimos de la persona, no con ella de verdad. Elena lo miró, sorprendida por la profundidad de la observación. Miguel no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, había una sabiduría simple y directa que la impresionaba. Creo que tiene razón, asintió ella. Quizás me enamoré de la idea de Joaquín, el hijo del hacendado rico, el muchacho más codiciado del pueblo. Quizás nunca lo miré realmente a él. Y él a usted tampoco, añadió Miguel, ahora mirándola directamente. Si la hubiera mirado de verdad, no habría hecho lo que hizo. Había algo en sus ojos, una certeza, una convicción, que hizo que el corazón de Elena se acelerara. Desvió la mirada, confundida por las emociones que la atravesaban. Las noches se convirtieron en un ritual para los dos. Después de la cena, se sentaban en el porche, a veces en silencio, a veces intercambiando pocas palabras. Era como si estuvieran aprendiendo un nuevo lenguaje, hecho no solo de palabras, sino de pausas, miradas, pequeños gestos. Elena empezó a entender que el silencio de Miguel no era frialdad o indiferencia. Era la única forma que él había encontrado para lidiar con su propio dolor. Una mañana, Elena se despertó más temprano de lo habitual. El cielo aún estaba oscuro, salpicado de estrellas. Salió al patio y encontró a Miguel sentado bajo el viejo árbol de mango, mirando el horizonte por donde el día comenzaba a nacer. Se acercó en silencio y se sentó a su lado en la hierba húmeda de rocío. ¿No puede dormir?, preguntó ella.
A veces la casa se hace demasiado pequeña, respondió él. Demasiados recuerdos. Elena entendió. La presencia invisible de la esposa fallecida flotaba sobre aquella casa como un fantasma gentil. Estaba en los pocos objetos femeninos, en la colcha de retazos, en el retrato enmarcado que Miguel mantenía en la sala. «Puedo irme si quiere», ofreció Elena, aunque la idea de volver a Sierra Dorada la aterrorizaba. Miguel se volvió hacia ella sorprendido. «¿Por qué? Tal vez estoy invadiendo su espacio, sus memorias». Él pensó por un momento, el rostro indescifrable en la penumbra. «No», dijo finalmente. «Usted no invade. Usted llena». Fue lo más parecido a un cumplido que Miguel le había hecho, y Elena sintió un calor extenderse por su pecho. Se quedaron uno al lado del otro, en silencio, observando el amanecer pintar el cielo de rosa y dorado. El brazo de Miguel ocasionalmente rozaba el suyo, y ella no se apartó. Había un consuelo en aquel contacto casual que nunca había sentido antes, ni siquiera en los abrazos y besos de Joaquín. Aquella noche, cuando Elena regresó a su cuarto, encontró algo inesperado sobre la cama, un pequeño ramo de flores silvestres atado con un cordel. No había nota, no hacía falta. Sostuvo las flores contra su pecho, y por primera vez desde que llegó a la hacienda, lloró de emoción, no de tristeza. Las flores silvestres, sencillas y resistentes como el hombre que las había recogido, eran más significativas que cualquier ramo caro que Joaquín le hubiera dado jamás. No eran un regalo para impresionar o conquistar. Eran solo una forma silenciosa de decir, «Te veo, me importas». Y para Elena, en ese momento, eso era todo lo que necesitaba oír. El sol ya iba alto cuando Miguel entró en la cocina con una expresión diferente a la habitual. Era un martes cualquiera, pero Elena percibió de inmediato que algo estaba a punto de cambiar en la rutina que habían establecido durante aquel mes. «Necesito ir al pueblo hoy», anunció él, sirviéndose café. «Se acabó la sal y el combustible para el quinqué, y hay unas herramientas que necesito comprarle a don Antonio». Elena sintió un nudo en el estómago. El pueblo significaba Sierra Dorada. Significaba enfrentar las miradas, los cuchicheos, la humillación que intentaba olvidar entre las paredes de adobe de la hacienda. «Puede quedarse si quiere», continuó Miguel, como si leyera sus pensamientos. «Vuelvo antes del atardecer». Elena respiró hondo, sus dedos apretando la taza de peltre. «No, voy con usted». Miguel la estudió por un momento, luego asintió. Salimos en media hora. Mientras Miguel preparaba la carreta tirada por Ventarrón, Elena entró en el cuarto y abrió el baúl donde había guardado la poca ropa que había traído. Eligió el vestido más sencillo que tenía, pero aún así, parecía fuera de lugar en aquella hacienda. Se peinó el cabello con cuidado y lo recogió en un moño bajo. Se miró en el espejo rajado. La piel, antes pálida, ahora tenía un tono dorado por el sol. Los ojos parecían más vivos, más decididos. Ya no era la maestra delicada que todos conocían, ni la novia abandonada que había salido corriendo de la iglesia, pero seguía siendo Elena, y Sierra Dorada seguía siendo Sierra Dorada. El camino al pueblo fue silencioso. La carreta se sacudía en el camino de terracería, levantando un polvo que se mezclaba con el aire caliente de la mañana. Elena intentaba controlar la ansiedad, concentrándose en el paisaje familiar que pasaba, los cactus erigiéndose como centinelas, las cabras pastando entre las rocas, los tejados de Sierra Dorada que comenzaban a aparecer en el horizonte. «Todo va a estar bien», dijo Miguel de repente, sin apartar la vista del camino. No era una pregunta, sino una afirmación tranquila. «Si alguien dice cualquier cosa, nos vamos». Elena asintió, agradecida por la sencillez con la que él resolvía las cosas. Miguel no complicaba la vida con rodeos. Si algo le molestaba, lo afrontaba directamente. Era un enfoque que ella estaba aprendiendo a admirar cada vez más. Entraron en el pueblo por la calle principal. Era día de tianguis, y la plaza central estaba llena de puestos donde los agricultores de la región vendían sus productos. El olor a cecina, especias y frutas frescas se mezclaba en el aire.
La carreta avanzaba lentamente entre la gente que se agolpaba en las callejuelas estrechas. Elena mantenía la vista baja, pero sentía las miradas que se volvían en su dirección. «Es ella», oyó susurrar a alguien. La novia que dejaron plantada en el altar. Miguel estacionó la carreta frente a la tienda de don Antonio, el único almacén que vendía de todo en el pequeño pueblo. Elena dudó antes de bajar, sus manos temblorosas ajustando el vestido. «Vamos», dijo Miguel, ofreciéndole la mano para ayudarla. El gesto simple, hecho a la vista de todos, envió un mensaje claro. Ella no estaba sola. La tienda de abarrotes estaba llena, como siempre en los días de mercado. Cuando Elena entró, siguiendo a Miguel, las conversaciones disminuyeron hasta cesar por completo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Reconoció rostros familiares. Doña Zulmira, que vendía pan, don José, el herrero, Otavio, uno de los primos de Joaquín. Nadie la saludó. Don Antonio, un hombre gordo de bigote canoso, estaba detrás del mostrador. Cuando vio a Elena, sus ojos se abrieron de sorpresa. Luego se entrecerraron en desaprobación. «¿En qué puedo ayudar?», preguntó, dirigiéndose exclusivamente a Miguel. «Sal, queroseno, clavos y cuerda», respondió Miguel poniendo algunos billetes sobre el mostrador. «Y 2 jabones». Mientras don Antonio reunía los artículos pedidos, Elena recorrió la tienda con la mirada. En la sección de telas divisó a 2 mujeres que reconoció de inmediato. Doña Mirtes y doña Celina, las 2 mayores chismosas de Sierra Dorada. Estaban cuchicheando y mirándola sin disimulo. «Imagínate nomás», dijo doña Mirtes, lo suficientemente alto para ser oída. «Primero la abandonan en el altar, y luego se va a vivir con un hombre soltero en medio de la nada. ¿Qué clase de muchacha hace eso?». «La clase que no tiene vergüenza», respondió doña Celina. «Pobre de Joaquín, se salvó por poco. Una mujer así no sirve para ser esposa de nadie decente». Elena sintió que el rostro le ardía de vergüenza y rabia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Estaba a punto de darse la vuelta para salir de la tienda cuando sintió la mano de Miguel tocar ligeramente su brazo. «Espere aquí», dijo él en voz baja. Luego, con pasos firmes, se acercó a las 2 mujeres, que inmediatamente dejaron de hablar. «¿Las señoras están hablando de mi acompañante?», preguntó, la voz calmada pero con un tono de acero por debajo. Doña Mirtes carraspeó, incómoda. «Yo no estaba hablando con usted, pero estaba hablando de ella», insistió Miguel. «Y cuando hablan de ella, hablan de mí también». El silencio en la tienda era total ahora. Todos observaban la escena, sorprendidos por la intervención del ranchero que normalmente apenas abría la boca cuando venía al pueblo. «Ella es más decente que mucha gente de aquí», continuó Miguel, mirando no solo a las 2 señoras, sino a todos en la tienda. «Hay gente que habla de honor y decencia, pero no sabe lo que es el respeto. Hay gente que va a la iglesia todos los domingos, pero no conoce la caridad. Y hay gente que juzga a los otros sin haber mirado nunca sus propios pecados». Elena observaba, paralizada por la sorpresa. En un mes de convivencia, nunca había oído a Miguel hablar tanto de una sola vez. «Vámonos», dijo él, volviendo al mostrador y recogiendo las compras. Dejó algunas monedas extras sobre el mostrador. «Esto es para 2 jabones perfumados, los mejores que tenga». Don Antonio, aturdido, tomó 2 jabones franceses del estante y se los entregó, envueltos en papel de seda. Miguel los metió en la bolsa con las demás compras y le tendió la mano a Elena. Ella la aceptó, sintiendo un calor diferente ahora, no de vergüenza, sino de gratitud, y algo más que no podía nombrar. Cuando salieron de la tienda, Elena se dio cuenta de que un pequeño grupo se había formado en la acera. Entre ellos, divisó a su exnovio, Joaquín, saliendo de la barbería del otro lado de la calle. Sus miradas se cruzaron por un instante. Él pareció querer decir algo, pero entonces notó a Miguel a su lado, con la mano aún sujetando la suya, y desvió la mirada, apresurando el paso en otra dirección. De vuelta en la carreta, Miguel guardó las compras y ayudó a Elena a subir. Solo entonces se dio cuenta de que ella temblaba ligeramente. «¿Está bien?», preguntó preocupado. Elena asintió.
incapaz de hablar. Cuando ya estaban en el camino de regreso a la hacienda, lejos de las miradas de Sierra Dorada, él detuvo la carreta y sacó de la bolsa uno de los jabones envueltos. «Tome», dijo, entregándoselo, «para cuando quiera sentirse más bonita». Era un gesto simple, casi trivial, pero para Elena significaba todo. El jabón francés, con su delicado aroma a lavanda, era un recordatorio de que, a los ojos de Miguel, ella merecía cosas buenas. No era un regalo extravagante, no era una declaración grandiosa, pero era sincero, como todo lo que él hacía. Elena sonrió por primera vez en todo el día. Una sonrisa pequeña, todavía tímida, pero verdadera. «Gracias», dijo, sosteniendo el jabón junto a su pecho. «No solo por esto, por todo». Miguel se encogió de hombros como si no fuera nada especial defender su honor frente a todo el pueblo. «Solo dije la verdad». Y en esa simple verdad, Elena se dio cuenta de algo que la asustó y la encantó al mismo tiempo. Para Miguel, ella nunca había sido invisible. Desde el primer momento, cuando la encontró en aquel barranco con el vestido de novia sucio, él la había visto. No como la novia abandonada, no como la maestra del pueblo, sino simplemente como Elena, una mujer que merecía respeto. El cielo amaneció diferente aquel miércoles. En lugar del azul intenso que solía cubrir el campo, nubes grises y densas se amontonaban en el horizonte. Elena observó el cambio mientras tendía la ropa en el tendedero detrás de la casa. El aire estaba pesado, cargado de humedad, algo raro en aquella región donde la sequía parecía ser la única estación del año. «Va a llover», comentó Miguel, que pasaba con una paca de paja en los hombros. «Y va a ser fuerte». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Elena, mirando el cielo que, aunque nublado, no parecía tan amenazador. «Los animales», respondió él, señalando a las gallinas que se aglomeraban inquietas en el gallinero. «Están agitadas desde ayer, y la manchada no quiso salir del corral hoy temprano. Los animales sienten la lluvia antes que nosotros». Elena sonrió, admirada por la sabiduría simple de aquel hombre que leía la naturaleza como ella solía leer libros. En los 2 meses que había pasado en la hacienda, había aprendido a respetar ese conocimiento que no venía de escuelas o bibliotecas, sino de la observación paciente y de la experiencia vivida. «Voy a ir al sembradío del norte a ver si logro cosechar el frijol antes de que llegue la lluvia», continuó Miguel. «¿Quiere venir? Podemos terminar más rápido con 2 pares de manos». Elena asintió, tomando un sombrero de paja para protegerse del sol que aún brillaba entre las nubes. El sembradío del norte quedaba a media hora de camino de la casa, en un terreno más elevado donde Miguel cultivaba frijol, maíz y yuca. Caminaron uno al lado del otro, cargando costales vacíos y algunas herramientas. El trabajo era duro, pero a Elena ya no le importaba. Había algo placentero en arrancar las vainas de frijol de la tierra, en sentir el olor húmedo del suelo, en saber que lo que cosechaban los alimentaría a ambos en los meses siguientes. Sus manos, antes delicadas, ahora tenían callos en los lugares correctos y se movían con eficiencia entre las plantas. Estaban tan concentrados en la cosecha que no se dieron cuenta cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Fue solo cuando el cielo se oscureció por completo y un trueno estremeció el aire que levantaron la vista. «¡Venga!», gritó Miguel, tomando los costales ya medio llenos. «No vamos a poder volver a casa antes de la tormenta». Comenzó a correr en dirección a una construcción que Elena nunca había notado antes. Un cobertizo antiguo, medio escondido entre árboles a unos metros del sembradío. La lluvia arreció rápidamente, cayendo en cortinas densas que reducían la visibilidad a unos pocos pasos. Cuando llegaron al cobertizo ya estaban completamente empapados. El interior era simple: paredes de madera, un techo de tejas donde la lluvia golpeaba ruidosamente, algunas pacas de paja apiladas en un rincón, herramientas agrícolas colgadas en las paredes. Pero estaba seco y ofrecía refugio contra la tormenta que ahora caía con toda su fuerza. Elena intentó estrujar su vestido mojado, pero era inútil. El agua le escurría por el cabello, formando charcos en el suelo de tierra. A su lado,
Miguel se quitó el sombrero empapado y se pasó la mano por el cabello negro. Por un instante, pareció más joven, casi vulnerable. «Creo que vamos a tener que esperar a que pase la lluvia», dijo, sacudiendo el agua del sombrero. Elena asintió, sentándose en una de las pacas de paja. El ruido de la lluvia en el tejado era ensordecedor, pero también tenía algo reconfortante. Miguel se sentó en otra paca, a unos pasos de distancia, respetando su espacio como siempre hacía. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. El tipo de silencio que solo existe entre personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. Elena observó a Miguel discretamente. La camisa mojada se adhería a su cuerpo, revelando hombros anchos y músculos definidos por el trabajo diario. Tenía una cicatriz en el antebrazo izquierdo, larga y blanquecina, que nunca había notado antes. «¿Cómo se hizo esa cicatriz?», preguntó, señalando su brazo. Miguel miró la marca como si la viera por primera vez. «Esto fue un toro bravo, hace unos 10 años. Estaba ayudando en la hacienda de don Dantas, y el animal me agarró desprevenido. Debió de doler. En el momento ni lo sentí», respondió él con una media sonrisa. «Solo después cuando vi la sangre. El miedo no deja que uno sienta dolor». Elena pensó en sus propias cicatrices, no las visibles en la piel, sino las que llevaba dentro. El dolor del rechazo, la vergüenza pública, el miedo al futuro. Algunas de ellas comenzaban a cicatrizar desde que llegó a la hacienda de Miguel, pero otras todavía palpitaban cuando menos lo esperaba. «¿Sabe?», comenzó ella, sorprendiéndose a sí misma por el súbito deseo de hablar. «A veces pienso que lo que pasó en la iglesia fue lo mejor que podría haberme ocurrido». Miguel levantó la vista, sorprendido. Si Joaquín no me hubiera dejado en ese altar, yo nunca habría conocido su verdadera cara. Me habría casado y probablemente sería infeliz sin siquiera entender por qué. «Algunos hombres no saben reconocer el valor de lo que tienen», dijo Miguel, su voz baja casi perdiéndose en el ruido de la lluvia. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Era lo más cercano a un cumplido que él le había hecho directamente. «¿Por qué nunca más se casó?», preguntó ella, antes de perder el valor. Después de que ella se fue. Miguel permaneció en silencio tanto tiempo que Elena pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que rara vez le había oído. «Luisa era una buena mujer», comenzó, mirando sus propias manos. «Sencilla, trabajadora. Nos casamos porque tenía sentido. Yo necesitaba una compañera. Ella necesitaba salir de la casa de su padre. No fue un matrimonio de amor, al menos no de esos que se leen en los libros. Pero había respeto, consideración». Elena escuchaba, apenas respirando, consciente de que estaba presenciando algo raro, Miguel abriendo su corazón. Cuando se embarazó, fue la primera vez que la vi realmente feliz. Hacía planes, cantaba mientras trabajaba, hasta plantó flores alrededor de la casa. Hizo una pausa, el rostro endureciéndose con el doloroso recuerdo. El parto se adelantó. No logré llegar con la partera a tiempo. Cuando volvimos, los dos ya se habían ido. «Lo siento mucho», murmuró Elena, con lágrimas en los ojos. El dolor de Miguel era casi palpable en el aire entre ellos. Después de eso, el silencio fue la única forma que encontré para seguir viviendo. Hablar duele. Recordar duele. Así que aprendí a quedarme callado, a trabajar hasta caer de cansancio, a vivir un día a la vez. Levantó la vista hacia ella, hasta que la encontré a usted en ese barranco, con ese vestido blanco todo sucio. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Se levantó instintivamente y dio unos pasos hacia él, deteniéndose a una distancia segura, insegura de qué hacer con las emociones que se desbordaban dentro de ella. «¿Por qué me ayudó ese día?», preguntó, la voz casi un susurro. Miguel también se levantó, los ojos fijos en los de ella. «Porque vi en sus ojos el mismo dolor que yo cargo, y nadie merece enfrentar eso solo». Un trueno explotó en el cielo, haciendo temblar el cobertizo. Elena dio un respingo asustada, y sin pensar, se acercó aún más a Miguel. Él no retrocedió.
Por primera vez desde que se conocieron estaban lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. «Miguel», dijo Elena reuniendo coraje, «¿cree que las personas rotas como nosotros pueden empezar de nuevo?» Él le tocó el rostro con la punta de los dedos, un toque tan delicado que parecía tener miedo de romperla. «Creo que es precisamente porque estamos rotos que sabemos el valor de cada pedazo que queda». Elena cerró los ojos, dejando que la mano de él le acariciara el rostro. Era un toque tan diferente a cualquier otro que hubiera sentido, sin prisa, sin exigencias, solo pura ternura. «Tengo miedo», confesó, abriendo los ojos para encontrarlos de él. «¿De qué? De que esto sea solo gratitud, de que esté confundiendo las cosas porque usted me salvó aquel día». Miguel sonrió, una sonrisa verdadera que iluminó sus ojos. «La gratitud no hace que tu corazón lata más fuerte cuando estoy cerca. La gratitud no hace que te sonrojes cuando te miro. La gratitud no te acerca más a mí durante una tormenta». Elena no pudo evitar sonreír también. «¿Y qué cree que es entonces?» «Creo que somos nosotros encontrando en el otro un lugar al que llamar hogar». Se acercó lentamente, dándole tiempo a ella para retroceder si quería. Pero Elena no quería retroceder. Por primera vez en mucho tiempo, no había dudas en su corazón. Cuando los labios de Miguel tocaron los suyos, suavemente, vacilantes, supo que había encontrado algo más precioso que cualquier sueño de boda que hubiera tenido antes. Había encontrado la verdad. El beso fue breve, casi casto, pero cargado de promesas. Cuando se separaron, la lluvia comenzaba a amainar afuera, como si la tormenta hubiera cumplido su propósito. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena, todavía lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo. Miguel tomó sus manos entre las suyas, los callos encontrando callos, la fuerza reconociendo la fuerza. «Ahora volvemos a casa, y empezamos de cero, si usted quiere». «¿Y si quiero más que eso?», se atrevió a preguntar sorprendida de su propio coraje. Los ojos de Miguel brillaron con una intensidad que nunca antes había visto. «Entonces le prometo una cosa, Elena. Si algún día decide entrar en esa iglesia de nuevo, vestida de blanco, yo voy a estar allí esperándola. Y no iré a ninguna parte sin usted». La lluvia finalmente cesó, dejando en el aire ese olor característico a tierra mojada. Cuando salieron del cobertizo, el mundo parecía lavado, renovado. A lo lejos, un arco iris se formaba en el horizonte. «Vamos a casa», dijo Miguel, tomando la mano de Elena. Y por primera vez, ella entendió completamente el significado de esa palabra. Casa. No era el lugar, sino la persona con la que se sentía segura, aceptada y finalmente, amada. Las campanas de la iglesia principal de Sierra Dorada repicaban una vez más en una mañana de sábado. El sol, a diferencia de aquel día 6 meses atrás, parecía más generoso, dorado como una bendición sobre los tejados coloniales. Las calles de adoquines, normalmente vacías a esa hora, estaban llenas de gente vestida con sus mejores ropas. Todos caminaban en la misma dirección. La pequeña iglesia blanca en la plaza central. Doña Josefa, parada en los escalones de la entrada, recibía a los invitados con una sonrisa que mezclaba satisfacción y una punzada de redención. Como madrina de Elena, sentía que la felicidad de su ahijada de alguna manera también le pertenecía. A su lado, don Manuel, su esposo y padrino, repartía apretones de manos a los hombres que llegaban, todos curiosos, algunos todavía desconfiados. Dentro de la sacristía, Elena estaba sentada frente al mismo espejo roto de 6 meses atrás, pero ahora, el reflejo que veía era completamente diferente. No llevaba un elaborado vestido de encaje blanco, sino un sencillo vestido azul claro, casi del color del cielo, con detalles de encaje en las mangas que ella misma había cosido. Su cabello, más largo ahora, estaba suelto, con solo una flor silvestre prendida detrás de la oreja, la misma especie de flor que Miguel había dejado sobre su almohada aquella noche, meses atrás. «Estás preciosa, mi niña», dijo doña Josefa, entrando en la sacristía con los ojos húmedos. «Pero, ¿estás segura de que no quieres un vestido más tradicional?»
Todavía daba tiempo de que Celestina hiciera algo. Elena sonrió, tomando las manos de su madrina entre las suyas. Estoy segura. No necesito blanco ni velo. Lo que importa está aquí, dijo poniendo la mano sobre su corazón. Doña Josefa suspiró, resignada. Nunca entendería completamente la transformación de su ahijada, la muchacha delicada y tradicional que se había convertido en esta mujer decidida, de manos callosas y mirada serena. Pero no podía negar que Elena nunca había parecido tan feliz. Don Miguel ya llegó, informó, ajustando un mechón de cabello de su ahijada. Está allá adelante esperando. Parece otro hombre, de tan arreglado. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. En los últimos 6 meses su vida había cambiado por completo. Después de aquella tarde en el cobertizo, cuando finalmente abrieron sus corazones el uno al otro, cada día en la hacienda se había convertido en un descubrimiento. Miguel seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero ahora cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido estaba cargado de significado. Habían aprendido a construir juntos un lenguaje propio, hecho tanto de palabras como de toques suaves, sonrisas cómplices y trabajo compartido. La idea de la boda surgió de forma natural. Una noche estrellada, sentados en el porche como hacían todos los días, Miguel le tomó la mano y dijo simplemente: «Quiero hacer las cosas bien esta vez, para que no tenga que aguantar más miradas torcidas cuando vayamos juntos al pueblo». Elena podría haber dicho que no le importaba lo que pensaran, que su amor no necesitaba aprobación ni un papel firmado, pero entendió lo que había detrás de esas palabras. Miguel quería honrarla públicamente, darle lo que Joaquín le había negado: reconocimiento, respeto, un compromiso verdadero. «Es la hora», anunció el padre Agustín, asomando la cabeza por la puerta de la sacristía. Sus ojos bondadosos se encontraron con los de Elena. «¿Lista, hija mía?» Elena respiró hondo y asintió. Se levantó, alisó el vestido azul y caminó hacia la puerta. No habría marcha nupcial esta vez, ni padre que la llevara al altar. El suyo había fallecido años atrás. Caminaría sola, por elección propia, hacia el hombre que la esperaba. Cuando entró en la nave central, todos los rostros se volvieron hacia ella. Las bancas de madera estaban ocupadas, pero el público era diferente al de la última boda. Faltaban las familias importantes, el alcalde y su esposa, los comerciantes ricos. En su lugar estaban los trabajadores de la región, los vaqueros de las haciendas vecinas, las lavanderas del río, los pequeños agricultores, las costureras, las encajeras, gente sencilla que, como Miguel, construía su dignidad en el trabajo diario. Y en el altar, esperándola, estaba Miguel. Elena casi no lo reconoció a primera vista. Llevaba el pelo cortado, la barba recortada con esmero. Vestía una camisa blanca nueva, pantalones oscuros y botas lustradas. Pero lo que más la impresionó fueron sus ojos, brillantes, vivos, sin aquella sombra de tristeza que siempre llevaban. Elena caminó lentamente por el pasillo central, sintiendo las miradas que la acompañaban. Esta vez, sin embargo, no eran miradas de lástima o escarnio, sino de curiosidad y, en algunos casos, hasta de admiración. Mantenía la cabeza erguida, la mirada fija en Miguel, que a cada paso parecía más real, más cierto. En la primera fila, doña Celestina, la costurera, sonreía con lágrimas en los ojos. A su lado, don José, el herrero que tantas veces había reparado las herramientas de Miguel, asentía discretamente, e incluso doña Mirtes y doña Celina, las chismosas que la habían humillado en la tienda, estaban presentes, con los ojos desorbitados de sorpresa al ver la transformación de la antigua maestra. Cuando llegó al altar, Miguel le tendió la mano, como había hecho aquel primer día en el barranco. Elena la aceptó, sintiendo la textura familiar de sus manos callosas. Se volvieron juntos hacia el padre Agustín, que comenzó la ceremonia con una sonrisa amable. Fue una ceremonia sencilla, sin discursos elaborados ni rituales prolongados. Las palabras tradicionales cobraban un nuevo significado para Elena mientras las escuchaba. Promesas de fidelidad, respeto,
compañerismo. Ya no eran fórmulas vacías, sino compromisos reales, probados por el tiempo y las dificultades que ya habían enfrentado juntos. Cuando el padre pidió las alianzas, Miguel sacó del bolsillo 2 anillos sencillos, de plata mate. No eran lujosos como el anillo de compromiso que Joaquín le había dado, con diamante y oro. Pero cuando Miguel deslizó el anillo en su dedo, Elena sintió su peso como una promesa sólida, verdadera. «Yo los declaro marido y mujer», anunció finalmente el padre. «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Miguel se inclinó y besó a Elena suavemente en los labios, un beso contenido por la presencia de los invitados, pero que aún así hizo que su corazón se acelerara. Cuando se separaron, ambos sonreían, y el padre Agustín tuvo que carraspear para recordarles que todavía estaban en la iglesia. No hubo una fiesta elaborada después de la ceremonia, ni un banquete contratado, ni una banda tocando. Solo una reunión sencilla en el atrio de la iglesia, con comida preparada por las mujeres de la comunidad: cecina, frijoles, arroz, yuca, pasteles de elote. Los niños corrían entre los adultos. Los hombres conversaban en pequeños grupos, sosteniendo vasos de aguardiente, y las mujeres intercambiaban recetas e historias. Elena y Miguel recibían las felicitaciones, uno al lado del otro. Ella notó cómo él parecía incómodo con tanta atención, pero aún así permanecía firme a su lado, estrechando manos, agradeciendo los buenos deseos. En cierto momento, Elena vio acercarse una figura familiar: don Jeremías, el padre de Joaquín. El viejo hacendado parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vio. «Mis felicitaciones», dijo, extendiendo la mano primero a Miguel, luego a Elena. «Ustedes parecen felices». «Lo somos», respondió Elena simplemente, sin rencor en la voz. «Mi hijo cometió un error», continuó el viejo con voz baja. «Solo se dio cuenta después. Demasiado tarde». Elena sintió la mano de Miguel apretar ligeramente la suya, un gesto de apoyo silencioso. «Dígale a Joaquín que se lo agradezco», respondió ella, sorprendiendo tanto al viejo como a sí misma. «Si él no hubiera hecho lo que hizo, yo nunca habría encontrado mi verdadero camino». Don Jeremías asintió, un poco desconcertado, y se alejó. Elena se volvió hacia Miguel, que la observaba con una expresión que mezclaba orgullo y admiración. «Eres increíble. ¿Lo sabías?», murmuró él, inclinándose para besarle la frente. «Aprendí de ti», respondió ella sonriendo. La celebración continuó hasta el atardecer, cuando los invitados comenzaron a despedirse. Elena y Miguel agradecieron a todos, especialmente a doña Josefa y don Manuel, que habían organizado gran parte de la ceremonia. Cuando finalmente subieron a la carreta para volver a la hacienda, ahora oficialmente el hogar de ambos, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. En el camino de regreso, Elena recostó la cabeza en el hombro de Miguel, observando el paisaje familiar que pasaba. Las mismas cercas torcidas, los mismos cactus, el mismo camino de tierra, pero todo parecía diferente ahora, como visto a través de una nueva lente. «¿En qué piensas?», preguntó Miguel, notando su silencio. «En cómo da vueltas la vida», respondió ella. «Hace 6 meses estaba huyendo de este pueblo, con el corazón roto y sin rumbo. Hoy vuelvo a casa contigo». Miguel sonrió, ajustando las riendas de ventarrón. «Casa», repitió, como si saboreara la palabra. «Sabes, desde que Luisa se fue, esa hacienda nunca pareció realmente un hogar. Era solo un lugar para dormir, trabajar, sobrevivir. Tú cambiaste eso». «¿Cómo?», preguntó Elena, genuinamente curiosa. «Trajiste la vida de vuelta. Sonido, color». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Miguel nunca había sido bueno con ellas. «Es como si antes de ti, yo solo estuviera existiendo. Ahora estoy viviendo de nuevo». Elena sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Se entregó al suave balanceo de la carreta, al calor del cuerpo de Miguel a su lado, a la certeza de que, sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos. Cuando llegaron a la hacienda, el cielo ya estaba salpicado de estrellas.
Miguel bajó de la carreta y ayudó a Elena a bajar también, pero en lugar de soltarla, la tomó en sus brazos, haciéndola reír de sorpresa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, rodeando su cuello con los brazos. «Llevando a mi esposa a casa», respondió Miguel, cargándola hasta la puerta. «Como debe ser». Elena rió de nuevo, un sonido cristalino que resonó en la noche quieta. Mientras Miguel la llevaba adentro de la casa, ahora iluminada, ahora cálida, ahora verdaderamente un hogar, ella divisó en el alféizar de la ventana una pequeña maceta con flores silvestres, las mismas que llevaba en el pelo, las mismas que él le había dado meses atrás. «¿Las flores?», murmuró sorprendida. Miguel siguió su mirada y se encogió de hombros un poco avergonzado. «Las planté para ti. Pensé que la casa necesitaba, ya sabes, florecer», completó Elena tocándole el rostro con cariño. «Sí», asintió Miguel, dejándola suavemente en el suelo. «Como tú, como nosotros». Y aquella noche, mientras la luna subía en el cielo del campo, Elena entendió que el amor verdadero no se anunciaba con fanfarrias y promesas grandiosas. Se revelaba en los pequeños gestos, en las palabras sencillas, en la constancia silenciosa, como las flores silvestres que Miguel había plantado, resistentes, humildes, capaces de sobrevivir a la sequía más severa y aún así florecer, trayendo color y vida al suelo más árido.